Muy grato saludarles, estimados amigos, nuevamente poniendo las barbas en remojo. El día de hoy vamos a tratar un tema altamente sensible y es un tema que podemos hacer mucho en el corto, mediano plazo, pero los resultados siempre los vamos a ver en el largo plazo. Desnutrición crónica infantil, el gran enemigo del desarrollo. Y para eso, ¿quién mejor que el presidente del Consejo Consultivo para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil, Boris Cornejo? También fue presidente de la Fundación Esquel, profesional con amplia experiencia nacional e internacional. Boris, bienvenido. La desnutrición crónica se la comenzó a trabajar como política de Estado, digámoslo así, en los últimos meses del gobierno del presidente Moreno. Luego el presidente Lazo asumió el reto y actualmente el presidente Noboa ha mantenido este reto. Tan es así que quien dirigía la secretaría va a ser su próxima vicepresidenta. Bienvenido, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Muchas gracias, Rodrigo. Es súper interesante conversar sobre este tema, que en mi concepto es el mayor desafío que tenemos como sociedad, porque la verdad es que en esos primeros 1000 días de vida de las personas se juega el futuro del resto de sus vidas, y eso tiene que ver mucho también con el futuro del país. El Ecuador tradicionalmente ha estado dentro de los países de América Latina con los más altos índices de desnutrición crónica infantil. Quizás para la audiencia es pertinente decir que la desnutrición crónica infantil se produce en los primeros 1000 días de vida, y de eso es lo que vamos a conversar hoy día. Eh, la buena noticia, el desafío está, las cifras todavía son grandes. La buena noticia, como tú dices, es que esto ya se estructura de la manera de una política de Estado. Son tres gobiernos que han seguido la misma estrategia, el mismo enfoque. Hemos hecho esfuerzos para que se dé una continuidad a los esfuerzos de cada gobierno. Y hoy día se puede decir que está instalada una política de Estado. No es un tema de que cada gobierno viene a cambiarla a su manera, sino que ya se ha sostenido. Políticas de Estado que funcionan, que han sido diseñadas e inspiradas por las experiencias positivas de otros países, hay que sostenerlas en el tiempo. Yo quiero hacerte una sola mención y para los escuchas. Cuando hablamos de los primeros 1000 días de vida, estamos hablando desde la concepción hasta los 2 años, los alrededor 9 meses de embarazo, más los primeros 2 años, que son alrededor de 1000 días. Esto sí creo que vale la pena de puntualizarlo. Pero bueno, cuando se instaura esto, como lo mencioné, fue en los últimos meses del gobierno de Moreno. La vicepresidenta de aquel entonces, María Alejandra Muñoz, si no me falla la memoria, estuvo a cargo del tema. Y el presidente Lazo le dio mucho empuje. ¿Cómo está funcionando el Consejo Consultivo? Porque creo que esa institucionalidad es lo que le está sosteniendo a este proyecto. A ver, hay un diseño de una estrategia, y esa estrategia tiene mecanismos de articulación intersectorial, tiene mecanismos de financiamiento, tiene indicadores, pero también en el diseño institucional está contemplada el funcionamiento y existencia de este Consejo Consultivo. ¿Qué es ese Consejo Consultivo? Es un órgano de la sociedad civil que fue creado por un acuerdo ministerial en el gobierno del presidente Lazo, pero que a partir de su creación se convierte en una entidad autónoma, independiente del gobierno, que tiene la tarea de asesorar y de vigilar, sobre todo, vigilar el desempeño de la política pública. Esta innovación en las políticas de Estado que no hay en otros sectores ha sido tremendamente importante, porque ha permitido que la ciudadanía, a través del Consejo Consultivo, pueda hacer intervenciones bien importantes dirigidas a sostener la política. El Consejo Consultivo está integrado por 20 organizaciones
están las universidades, está la empresa privada, está la cooperación internacional, están los medios de comunicación y están las organizaciones sociales. Entonces, ahí hay un acumulado de experiencias de representatividad de los sectores a los cuales pertenecen las organizaciones, que ejerce de alguna manera presión o hace algún tipo de lobbying para que se sostenga la política pública. Yo puedo conversarte, por ejemplo, que hicimos un ejercicio bien interesante cuando se produjo la transición del gobierno del presidente Lazo al gobierno del presidente Moreno. Ese fue un ejercicio bien interesante que lo hicimos con apoyo internacional para juntar a representantes de organismos públicos del presidente Lazo con representantes de organismos del nuevo presidente, del nuevo gobierno. Entonces, fíjate, por ejemplo, ese acto que parece menor aseguraba que la transición de un gobierno a otro se dé de manera ordenada en el tema de desnutrición crónica infantil. Hemos también hecho varias cosas para abogar para que se sostengan los presupuestos, para que se fortalezcan los esfuerzos en materia de articulación intersectorial, que ese es un gran desafío, y tenemos una comunicación fluida con el gobierno. Eso creo que abre un espacio y un nuevo estilo de la gobernanza, porque el interés nuestro es que se sostenga la política de Estado. No podemos, no queremos meternos en otras cosas, pero básicamente eso, no tener una estrategia, esa estrategia está siendo vigilada por nosotros, en esa estrategia hay una concurrencia importante de cooperación internacional para evitar que se caiga o para evitar que se desvíe de los propósitos. Lo cual nos deja en claro que la participación del sector privado es fundamental para sostener y determinar la política pública. Pero cuéntanos un poco más, ¿qué pasa en estos primeros 1000 días de vida y por qué los problemas de desnutrición en estos primeros 1000 días repercuten a lo largo de toda la vida del individuo? Porque como digo, no es un tema solamente de los 1000 días. Esto es un tema que repercute a lo largo de toda la vida del niño, la niña y el adulto años más tarde. La experiencia y la investigación científica dice que en esos primeros 1000 días, más o menos, se genera en el cerebro el 80% de la capacidad que va a tener más adelante. Es decir, la desnutrición crónica infantil no solamente hace que sean niños de bajo peso y de baja talla, sino que también no han desarrollado completamente sus neuronas, su capacidad cerebral, y por lo tanto más adelante tengan dificultades para aprender, para desarrollar su pleno potencial. Entonces, una sociedad en la cual cerca del 20% de los niños menores de 2 años tiene estas características, retraso en el peso y la talla, y dificultades para aprender porque no han podido desarrollar todo su cerebro, más adelante se convierten en un lastre para el desarrollo nacional, porque son obviamente personas que cuando vayan a los sistemas educativos no entenderán todo lo que se les enseña, no podrán desarrollar sus capacidades para ser emprendedores o para contribuir a hacer un trabajo de manera eficiente. El costo para una sociedad, y esta es una estimación que han hecho organismos internacionales, el costo de tener esta población es cercano al 4% del PIB. Estamos hablando de 4.000 millones de dólares, ¿no? Esto se ha calculado, o sea, ¿cuál es el peso que tiene sobre la economía nacional el hecho de tener este tamaño de población? Esos primeros 1000 días son claves porque ahí se juega el futuro de la gente. Y visto desde una perspectiva ética, eso no es, correcto, ¿no? Porque lo que sucede es entonces que estos primeros años de vida, los 2 primeros años, como tú dices, en donde los niños son incapaces
de hacer cosas por ellos mismos. O sea, no es un tema que tienen opción. En esos primeros 2 años el niño está o con su madre o con las cuidadoras o con alguien de la familia. Por lo tanto, no tiene ninguna opción de decidir sobre si tener una buena alimentación o qué alimentarse o no. Y sin embargo, el futuro de su vida se determina ahí. Y entonces hay un tema ético que debe convocarnos a todos. Más allá del, de la pérdida que estamos teniendo en términos de sociedad, en términos de economía. Hay un estudio hecho por el Banco Mundial que dice que $1 invertido en esta primera infancia te genera después hasta 23, hay un retorno de $23. Imagínate, ese es un negocio súper lucrativo, ¿no? Poniéndolo en términos de economía. $1 invertido en primera instancia, en primera infancia, más adelante me va a generar 23. Esa es una tasa de crecimiento, de expansión fantástica. Entonces, por eso es la importancia de enfrentar no solamente consideraciones éticas, morales, sino también consideraciones económicas y de desarrollo nacional. No puede ser posible que una quinta parte de los niños de esa edad sufran este problema. ¿Y cómo ves tú el tema de educación? Porque cuando hablamos del niño en los primeros 2 años de vida, obviamente tienes a alguien que le da de alimentarse, pero la alimentación de la madre en los 9 meses de embarazo también es fundamental porque estamos dentro de los primeros 1000 días. ¿Cómo va el tema de educación e nutrición a ese respecto? Porque ahí tienes que, no solo es nutrición, es controles médicos, es un, un sinnúmero de aspectos que se deben considerar. En la estrategia y en el plan intersectorial para erradicar la desnutrición se contempla unas herramientas bien específicas y de sentido práctico. Hay un paquete priorizado en donde obviamente es atención al niño, pero también es consejería a la madre. Contiene también la provisión de servicios de salud, vacunas, control del niño sano, etcétera. Hay un bono de los 1000 días que se le da a la madre, es un bono condicionado, sujeto a que las madres vayan a los centros de salud para hacerse exámenes ellas y sus niños. Dada la característica de que son esos primeros 1000 días hasta los 2 añitos de edad, toda la tarea educativa va dirigida a las madres. Entonces ahí hay unos mecanismos para hacer consejería. Hay varias iniciativas dirigidas a educar a través de la comunicación a esas madres de esos niños. Y déjame decirte que quizás ese es el principal desafío que tenemos como sociedad. Si uno mira los datos, encuentra que efectivamente los índices más altos de desnutrición están en las zonas rurales del país, están en territorios donde la mayoría de la población o un alto porcentaje de la población es indígena, y eso tiene que ver con prácticas culturales. Entonces, si es que un niño tiene una madre, nace en el campo, tiene una madre indígena, viene de un entorno no saludable, en donde la pobreza es una característica, ahí es donde se dan los casos en los cuales los índices de nutrición son los más elevados. Entonces, el tema de educación en esta etapa de la vida, ¿no es cierto? Y por los problemas, por las características, es decir, son niños, hay que enfocarse en educar a las madres o en las madres sustitutas que se llama o las cuidadoras de los niños. ¿Qué tipo de educación? A ver, ¿qué es lo que se le da de comer al niño? ¿Cuál es la importancia de la lactancia materna? ¿Cómo es que hay que tener prácticas de higiene, de aseo, antes de la ingesta alimentaria?
Es decir, cosas bien, bien prácticas, de sentido práctico, y esa es la educación que se está haciendo desde la estrategia. Te hago una consulta. Tú te has enfocado mucho en lo que son las zonas rurales y vinculadas a pobreza. Sin embargo, hay una entrevista que se le hizo a Erwin Ronquillo en su momento, que estaba al cargo de la Secretaría de Desnutrición Crónica. Me parece que fue julio del 22. Y él mencionaba que hay un 20% del quintil más rico de la población, quienes no tienen ningún problema de salubridad, acceso a medicina y demás, que también padecían de desnutrición crónica infantil. ¿Qué pasa en esos casos? Porque eso es un romper un mito, ¿no? De que esto solamente es hacia la pobreza. Claro, efectivamente se da ese fenómeno. Yo no sé cómo estén las cifras actualmente, pero eso sucede. La desnutrición crónica infantil fundamentalmente afecta fundamentalmente a los estratos que viven en el campo, rurales, población indígena, condiciones de pobreza. Pero también se da en las zonas urbanas. Es decir, y eso tiene que ver con las prácticas alimenticias, ¿no es cierto? Mm. Una madre adolescente que decide no dar el seno a su niño cuando nace y que luego lo alimenta con productos procesados, eh, dulces, ese tipo de cosas, obviamente ese niño va a tener desnutrición crónica infantil. Pero fíjate que es una práctica cultural. Ahí no es un problema de que no hay agua potable, no es un problema de que el Estado no llega con los servicios. Es más bien estas actitudes y comportamientos de esa madre que en ausencia de una información, de una educación adecuada, obviamente enfrenta esos problemas. Y esto no solamente se da a nivel de desnutrición, también por el otro lado un problema serio que tenemos en el país es la obesidad. Y eso es obviamente mala información, ausencia de educación, falta de persuasión, acompañamiento a las madres que están en esa etapa de la vida. A ver, teníamos un poco de tiempo los limitados, pero sí quiero reforzar algo, o sea, no importa si estamos hablando de extrema pobreza, estamos hablando del quintil más pobre o el quintil más rico. La desnutrición crónica infantil nos puede afectar a todos por igual o en mayor o menor escala, pero el acceso a la educación nutricional es fundamental. Y yo quiero reforzar algo, y tal vez aquí puede tener una deformación mi forma de vida, pero hace muchos años yo leí un libro en que nos anticipaba que esto se venía. Y ya nos decía, en las zonas rurales estamos dejando de consumir los productos que se producen ahí para vender el 100% y adquirir productos procesados. Hablemos de dejar de consumir la leche que está en el campo para consumir bebidas carbonatadas o dejar de consumir el chocho, el haba o el huevo para ir a consumir fideo. En el caso de zonas urbanas, y hablo ya más bien de quintiles más ricos, regresamos a lo mismo. Bebidas vegetales y otro tipo de cosas ante esta nueva ola en contra de la proteína de origen animal. Un detalle, proteína de origen animal tiene niveles de asimilación, de bioasimilación en el organismo que bordean entre el 85 y el 98%, cuando la proteína vegetal está bordeando el 50-55% en el mejor de los casos. ¿Qué nos puedes decir y, considerando temas de tiempo, con qué mensaje nos podrías dejar, pensando que nuevamente estamos en elecciones y que vamos hacia un nuevo gobierno que está todavía en proceso electoral? Nosotros como Consejo Consultivo hemos tomado una decisión y es la de activarnos para asegurar que se sostiene la política pública, esta política que ya la estamos llamando política de Estado, y que de alguna manera se asegure, insisto, los recursos, el personal y las estrategias que ya están definidas. Déjame decirte que el país cuenta con una política y una estrategia que es moderna, que contempla los mejores casos de éxito de otras partes del mundo, que tiene acceso a cooperación internacional. Entonces, saber qué hay que hacer ya se sabe lo que hay que hacer.
Lo que hace falta es ser más eficientes, más efectivos en la provisión de los servicios. Una de las áreas que es más importante y que al mismo tiempo es el mayor desafío que se tiene es cómo llegar a esas madres a través de consejería, a través de acompañamiento, a través de educación, de información, para que hagan lo que hay que hacer. El desafío no es tan fácil porque hay unos temas culturales que finalmente impactan, ¿no? O sea, el tema cultural de toda la vida hemos alimentado a nuestros hijos con papa, por ejemplo, ¿no? Y desdeñan lo que es la proteína animal. Entonces, pero son prácticas culturales. Y eso no pasa por enviar un folleto con información, sino pasa precisamente por una tarea de convencimiento, de persuasión a esas madres para que hagan lo correcto. Eh, ¿Por qué se insiste en este tipo de mecanismos? Porque nos está viendo bien como sociedad. Hemos bajado del 23% en el 18 al 19,3 en el 24. Es decir, la estrategia está funcionando, ya se consiguió romper la tendencia de que subía la tasa de nutrición, ahora empieza a bajar. Las apuestas son que si se sostiene la estrategia, tendremos todavía algunas posibilidades de bajar más. Hay una meta que ha establecido el gobierno de Novoa, que es que en el 2030, es decir, en 5 años más, la tasa pueda llegar al 15%. Es decir, la estrategia existe, el país está informado, cada vez hay una mayor conciencia de lo grave de este gran desafío que tenemos en la desnutrición crónica infantil. Es un relato que está ya estructurado, que está en la cabeza de mucha gente y por lo tanto el tema tiene apego, tiene respaldo. Si las herramientas están, si hay una presión ciudadana, si hay un compromiso del gobierno, entonces yo creo que si sostenemos estos esfuerzos, vamos por un buen camino y eventualmente podremos llegar a esta meta de disminuirla al 15%. Hay algunos desafíos que son importantes y que son serios. Por ejemplo, el tema del agua. Se puede avanzar todo en la provisión del paquete priorizado, servicios de salud, dispensarios, consejería familiar, pero el agua, la calidad del agua sigue siendo el gran desafío en las zonas rurales, especialmente, ¿no? Donde no hay acceso. Hay algunos datos que uno, por ejemplo, la desnutrición en Chimborazo es 40%, es decir, es el doble que el promedio nacional, o en Cotopaxi, en Tungurahua, en donde también las tasas son bien altas. De tal manera que provisión de agua, ¿no? Resolver problemas de pobreza, porque también hay un factor bien interesante de cómo la pobreza, esta condición de tener ingresos reducidos, afecta es obvio, no es casi consecuencia directa, porque si no hay educación, no hay salud, no hay agua, no hay un ambiente habitable en sus viviendas, sí, persisten las prácticas culturales de cocinar con leña, por ejemplo, de tener el piso de tierra. Los niños están ahí jugando en el piso de tierra, obviamente se enferman y eso afecta su entorno, digamos, saludable. Y obviamente son víctimas de enfermedades que afectan el tema de la desnutrición. Pero en general el mensaje es que el país cuenta con una estrategia, el país cuenta con un compromiso. Déjame decirte que nosotros desde el Consejo Consultivo hemos identificado 274 iniciativas privadas que están trabajando en temas de desnutrición. Cuando digo privadas no me refiero solamente al sector privado lucrativo, sino iniciativas de la sociedad.
a través de albergues, a través de centros de capacitación, a través de centros de salud, de provisión de alimentos, alimentos saludables, etcétera. Entonces, como que hay una movilización nacional en torno del tema y esa es la noticia buena. Los desafíos son enormes. No por tener la herramienta se ha resuelto, pero al menos tenemos las herramientas para hacerlo. Te agradezco, Boris. Yo me quedo con dos cosas. Uno, del 18 al 1900, al 2030 estamos esperando llegar al 15%. O sea, es más o menos 8 puntos, 8%. Y son 12 años. O sea, el trabajo es permanente y creo que algo que has mencionado también lo refuerzo. La presión de la sociedad civil por un, para combatir a este gran enemigo, como yo lo llamo, de la desnutrición crónica infantil. Yo quiero agradecerte mucho el tiempo, quiero agradecerte la sabiduría con la que nos has compartido estos hechos y confiemos que esa presión de la sociedad civil se mantenga hacia lo que venga el día de mañana. Al 30 todavía tenemos dos gobiernos más, o sea, ni siquiera solo uno, son dos gobiernos. Así que el trabajo está ahí, el camino está definido, solamente falta que todos empujemos en el mismo sentido. Muchísimas gracias, Boris, y agradezco infinito tu tiempo. Muchas gracias, Rodrigo. Ha sido un placer atender tu llamada. Gracias. Y señores, así quedamos. Este es el gran reto, el empoderamiento de la sociedad civil en todo este tipo de acciones. Muchísimas gracias y esta es una nueva entrega de Poniendo las Barbas en Remojo. Muchísimas gracias.